Ok, etimologías 2, sufijos de origen griego. Seguimos con esta idea de los sufijos griegos. Y para el caso de los sufijos griegos, hoy vamos a trabajar con los que tienen una formación híbrida. Y que les decimos híbridos porque eh, tienen origen tanto de una lengua en específico como de otra. Los ejemplos que tenemos aquí solamente nos hacen referencia a lo que va a ser el latín y el griego, pero no son solamente estos, sino también hay una gran cantidad de híbridos o compuestos híbridos que se generan a partir de dos lenguas o dos idiomas, según sea el caso. ¿Y en qué consiste en la formación de híbridos? Pues es exactamente eso: palabras compuestas o derivadas implicadas en distintos ámbitos. Eso va a ser. Aunque también puede ser como lo decíamos con respecto a dos compuestos de diferente idioma. Y a eso les vamos a llamar compuestos asintácticos, ¿sí? Cuyos elementos están formados por diferentes idiomas, que es lo que les comentaba hace un rato. O compuestos que se les van a llamar híbridos, ¿sí? Esos van a ser nuestra definición de compuestos asintácticos con derivados aplicados en distintos idiomas. Y bien, esta información que tenemos aquí nos hace referencia de lo que estamos hablando arriba, con las diferentes raíces de diferentes idiomas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener balneoterapia, ¿sí? Balneo va a ser un compuesto, balneo, y terapia va a ser el otro compuesto, terapia. Y entonces nos dice que balneo viene del latín y terapia viene del griego. Entonces, aquí tenemos ya la conformación de los compuestos. Esos compuestos los tenemos que, según lo que tenemos de balneo. Y balneo viene de balneum, ¿sí? Que significa baño. Más lo que va a ser terapia, que aquí es esto es del griego, se lo voy a anotar aquí. Terapia. Eso es la terminación de terapia, que significa curación. Entonces, si nos damos cuenta, balneoterapia es una curación a base de baños, ¿sí? Eso sería la definición etimológica de balneoterapia, utilizando palabras híbridas, dos compuestos para formar una palabra. Con televisión, ¿qué pasa con la televisión? Televisión es tele y visión. Ajá. Al igual que tenemos tele, que es griego, y visión, que es de latín. Por eso tenemos esto que está aquí, que no entiendo por qué no los puse en griego, pero los vamos a poner, que es tele. Ajá. Ok. Me salieron mis garabatos, pero es lejos, ¿sí? Tele es lejos. Más visión, que es visión, que es mirar, observar.
Y entonces tenemos televisión, que viene del griego, del latín, cuyas raíces son tele, que significa lejos, y visión, que significa visión. Eso van a ser nuestros elementos. Entonces esto va a ser para aquí. Y esto es para acá. Ahí tenemos televisión. Poliforme. Tenemos poliforme, que también poli significa varios y forme, formas, ¿no? O sea, son lo que significa poliforme. Entonces tenemos poli, que es significado de polus, polis, y tenemos forme, que es el significado de forma. Entonces ¿qué podríamos decir? Que es, bueno, aquí arriba se me olvidó decir que es una visión de lejos, y acá en forma es una... entonces, que eso es lo que queríamos decir, ¿no? En muchas formas. Y vamos a terminar con esta parte de la radiología. Aquí. Y el otro es logía. Tiene que ver con la razón. Y tenemos entonces radium. Bueno, viene del latín y viene del griego. Ahí está. Y entonces radio, tenemos radium, que es el significado como se escribe en latín de este híbrido, y que significa rayo de luz. Eso significa radium. Después viene logos, que no, otra vez no entiendo por qué no lo anoté. Es logos, así, logos, que es tratado. Entonces aquí tenemos logía, que es logos, y eso es todo. Y entonces es así como ustedes van a ir armando sus ejemplos de palabras híbridas. Hay otras más en su libro, en su página 48. Les encargo que revisen su libro y vean los cuestionarios que están ahí y los contestemos, ¿sí? Y eso sería en este caso. Etimologías 2, sufijos de origen griego. Continuamos con este tema y vamos a platicar ahora sobre lo siguiente. En su libro de la página 149, en su libro de etimologías, van a encontrar un link que de igual forma se los agregué para que lo ubiquen dentro de sus ejercicios de todos los días. Va el link también para que se les haga más fácil ingresar a la lectura. Y es una lectura que trata sobre la importancia del tener buena ortografía, según un artículo publicado de la BBC de Londres, cuyo artículo es el adjudicano. Y habla acerca de cómo nosotros o cómo la ortografía tiene que ver mucho en nuestra vida cotidiana, y que además de eso representa mucho la forma en la que estamos estudiosos de lo que es las etimologías, ¿no? Al final de cuentas las etimologías siempre van a estar presentes porque son de uso cotidiano. Pareciera que no, pero realmente siempre le estamos utilizando las etimologías para poder construir palabras nuevas o tecnicismos, como se les llama, ¿no? Y entonces en esa página ustedes van a encontrar esa lectura de la verdadera importancia de tener buena ortografía, y después de que ustedes la lean van a realizar un pequeño resumen de 10 líneas, pero además nos van a ayudar a contestar las preguntas siguientes. Menciona 5 cosas que pueden provocar una mala ortografía. Todo es según la lectura. Según el artículo, la ortografía dejó de ser importante. ¿Por qué dejó de ser importante? ¿Son confiables los autocorrectores?
y explicar por qué. Es una buena pregunta lo que nos hacen aquí, si son confiables los autocorrectores o no, pero debemos de anotarle nuestro porqué. Las abreviaciones son consideradas faltas de ortografía porque se consideran o no se consideran esos aspectos. Y por último dice, ¿consideras que escribir con faltas de ortografía es una falta de respeto al otro y por qué? Es muy importante esta pregunta, ¿no? A veces no tomamos en consideración nuestras faltas de ortografía y escribimos como nosotros nos place, ¿no? Y a veces hasta podemos llegar a decir que no está equivocada, que así se escribe, pero es por la práctica y la experiencia que cada uno de nosotros tiene cuando estamos ejercitando. Y bien, ya pasando al otro punto que nos corresponde y que vamos a trabajar con unos ejercicios que vienen en su libro de la página 150, y ahí vamos a encontrar estos ejemplos, ¿no? Ejemplos de palabras híbridas, y vamos a tener dos elementos y otro elemento. Entonces les decía que cuando nosotros construimos términos nuevos se les van a llamar tecnicismos, y que al lugar de dividir, o más bien en lugar de colocar la palabra tal como está, lo vamos a dividir en dos, dependiendo de cada palabra que tengamos. En este caso tenemos epílogo, esto es epílogo, ¿sí? Y esto que nos quedó es epi. Entonces logo viene acá y epi viene aquí, y cada uno de ellos tiene un significado, pero según esto dice que es la parte final de una obra literaria. Aquí solamente les están pidiendo que identifiquen cuál es la palabra que corresponde para poderla anotar, pero antes de que la anoten, divídanla para que no estén errando a cada momento. Entonces, al final de cuentas, epílogo, epi más logo nos resulta epílogo. Y cuando nos resulta epílogo, entonces entendemos que están hablando de la parte final de un discurso, de una obra literaria, ¿sí? El otro ejemplo dice epi y telo. Tenemos epite, y aquí lo tenemos epi y telio. Entonces epi, perdón, es helio, y ahora si viene epi, esto es. Entonces, y es así como ustedes van a resolver sus ejercicios de la página 150, así lo van a ir haciendo. Yo les sugiero que primero busquen la respuesta de esto para después hacer todo esto, porque luego a veces comenzamos a trabajar con esto y no nos damos cuenta cómo están desarrolladas nuestras palabras. Entonces sí es importante que lo vayan analizando palabra por palabra, ¿sí? Las otras están en su página 50. Tienen que rehacer este pequeño cuadrito para que vayan trabajando en ese aspecto de las divisiones de palabras compuestas.